Noticias RCN con Andrea Bernal e Inés María Sabaraín. Buenas noches, bienvenidos a Noticias RCN. El gobierno nacional aseguró hoy que estudia la posibilidad de que los colombianos puedan hacer retiros parciales de su pensión. El ministro de Hacienda señaló que la discusión del tema ha avanzado mucho al interior de su cartera y con los fondos de pensiones. Esta medida se contemplaría como un alivio, sin duda, a la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia. ¿Qué implicaciones tendrían estos retiros en los ahorros de los colombianos? Sergio González en nuestra redacción. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Andrea, Inés María. Mire, sería un efecto muy importante teniendo en cuenta que estamos hablando de los ahorros de los colombianos para la vejez, lo que todos los trabajadores aportamos para poder tener recursos cuando llegamos a una edad adulta, a una edad mayor. Pero tengamos en cuenta que el ministro de Hacienda, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde dio a conocer este anuncio, no especificó a partir de cuándo sería esta iniciativa. Hasta ahora está en un proyecto, pero se abre la puerta para que esto sea una realidad. Recordemos que actualmente está el programa de retiro parcial de cesantías para los trabajadores a quienes se les disminuyeron sus ingresos. Ahora se abre esta puerta para que también se puedan realizar el retiro parcial de las pensiones. Asofondos, el gremio que reúne a todos los fondos de pensiones, ha señalado que esto es un poco riesgoso, pero que lo que mejor funciona en este momento son los 16 billones de pesos que se tienen previstos con el retiro parcial de cesantías. Escuchemos las declaraciones del ministro de Hacienda en esta propuesta y también las reacciones de Asofondos. Crecimiento al final. En una sesión virtual en el Congreso de la República, el ministro de Hacienda anunció que el gobierno analiza la posibilidad de que las personas puedan hacer retiros parciales de sus ahorros pensionales en medio de la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus. Hemos tenido muchísimos avances, no tenemos la decisión tomada todavía, pero ya se han tenido reuniones digamos, al interior del Ministerio de Hacienda. Hemos hablado con los fondos de pensiones y cesantías. Se tomó la decisión que ustedes conocen en materia de cesantías y nos estamos moviendo, examinando esa importante propuesta. Noticias RCN conoció que por ahora el gremio de los fondos de pensiones no se ha reunido con el ministerio para hablar de esta propuesta. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, le respondió al ministro Carrasquilla, señalando que el mejor mecanismo de ayuda al bolsillo de los hogares colombianos está en el retiro de las cesantías y no de las pensiones. Asofondos pensamos que para atender la actual emergencia del coronavirus, la mejor opción son las cesantías, en donde hay más de 16 billones de pesos con 9 millones de afiliados que son los mismos beneficiarios de los fondos de pensiones. Carrasquilla no especificó si esta iniciativa de retiro parcial de pensiones estaría dirigida a quienes perdieron el empleo o a quienes han señalado dificultades financieras. Actualmente, sí está en firme un retiro parcial de cesantías para quienes les disminuyeron el salario. El presidente Duque anunció esta tarde que en julio se implementará una ruta aérea nacional como plan piloto de la reactivación del transporte aéreo. El mandatario dijo que la reapertura de los aeropuertos debe ser gradual, con responsabilidad y de la mano de los alcaldes. El presidente Iván Duque manifestó que se está trabajando en un plan piloto para reactivar el sector aéreo en Colombia. De esta manera, en un mes, podría estar despegando el primer vuelo nacional con pasajeros. Y ustedes dicen hay que recuperar el transporte, pero hay que hacerlo con responsabilidad, con esa gradualidad y el enfoque regional, trabajado con los mandatarios locales y estamos adelantando los pilotos. El mandatario señaló que la reapertura del sector aéreo se está coordinando con otros países. También hemos estado en los foros internacionales, hablando de esa reactivación, mirando protocolos y también las medidas anticipatorias y preventivas. Los estrictos protocolos de bioseguridad serán la clave para no darle espacio al virus. Y lo que no queremos es un retroceso o un rebrote que se salga de control en ningún lugar del mundo. Por eso el trabajo coordinado y multilateral es tan importante y estamos en ello. Pero la luz es clara. La industria aérea ha sido uno de los sectores con mayores pérdidas económicas a causa de las medidas de aislamiento. Y ya están listos los protocolos para la reactivación de ceremonias religiosas en el país. Luego de escuchar a representantes de varias iglesias, el próximo fin de semana en Salamina, Caldas y en Agua Azul, Casanares, se implementará los planes piloto. Estas son las medidas que usted debe cumplir si asiste a un templo.
La reactivación del sector religioso en el país se hará de manera gradual y con estrictos protocolos de bioseguridad. Este fin de semana se adelantarían 2 planes piloto. La Iglesia Católica evaluará las medidas en Salamina, Caldas. Son unos ensayos que se van a presentar en los municipios no COVID para la reapertura de los templos. Mientras que las iglesias cristianas implementarán protocolos para su evaluación en Agua Azul, Casanare. Cuando ya lleguen aquí, sin haber aglomeración, tienen que ir entrando, se tiene que tomar la medida de temperatura, se debe hacer la descontaminación, la limpieza. Entre los protocolos aprobados para los templos y creencias están el control de acceso a templos, capillas, sinagogas, mezquitas, iglesias o despachos, la desinfección de las instalaciones, distanciamiento físico de 2 metros entre personas, la inscripción previa de los asistentes a cada servicio, la declaración de síntomas de los asistentes, medición de temperatura, lavado de manos con alcohol o gel antibacterial, desinfección de suelas de calzado, uso correcto del tapabocas, puntos demarcados para que las personas permanezcan hasta finalizar la reunión, evitar el postramiento en el piso y el uso de reclinatorios, disminuir los tiempos de los cantos, 0 contacto físico como dar la mano, abrazos, imposición de manos o tocar el rostro, desinfección de micrófonos, instrumentos musicales, libros y elementos litúrgicos. Ofrendas y diezmos se depositarán directamente en la urna. Las iglesias deberán tener además una logística de evacuación para evitar aglomeraciones. La capacidad del recinto no podrá superar el 30% y deberá haber un proceso de limpieza y desinfección después de cada celebración. En Noticias RCN hablamos con algunos de los representantes de las iglesias sobre la posibilidad de una reapertura gradual de los templos. Queremos emprender a la par con esta tarea de reapertura de templos una concientización, una campaña de difusión que invite a las personas que tienen algún síntoma o cuadro respiratorio a no presentarse a las celebraciones litúrgicas. Yo preferiría que se impulse una cultura de la responsabilidad para que cuando se baje la curva, cuando se aplane completamente, nosotros podamos salir a visitar a nuestros hermanos con todos los aspectos de bioseguridad. Creo que este es el tiempo de abrir el sector religioso. Creo que es el tiempo de que la gente vuelva a la iglesia a buscar a Dios. Necesitamos esa sanidad también en nuestra alma y en nuestro espíritu. Reabrir las iglesias es reconocer el derecho a profesar y difundir las convicciones más íntimas. Hace parte de la salud mental individual y de la esperanza colectiva. El nuevo hospital de Turbaco en Bolívar, que estaba a pocos días de ser inaugurado, se inundó tras un intenso aguacero. Con demoras en la entrega, posibles sobrecostos y con la necesidad de que empiece a funcionar, los habitantes de este municipio cercano a Cartagena deberán esperar por lo menos hasta el año entrante para que entre en operación. Y esta es sala de servicios generales. Igual, inundada y el agua sale por allá arriba. Así, sin inaugurar, con retrasos en la entrega y con una millonaria inversión, las fuertes lluvias dejaron en evidencia las fallas que aparentemente tiene la construcción del nuevo hospital local de Turbaco. El contratista hizo la inspección necesaria y evidenciamos que la boca del tubo era un poco pequeña con respecto al todo el caudal de agua que necesitaba evacuarse. Tener un hospital nuevo es el anhelado sueño de los habitantes de Turbaco, pero aún no es claro cuándo se les cumplirá. Después de año y medio de estar esperando la entrega del hospital, con la primera lluvia que cae, llueve más adentro que afuera. Le pedimos a la administración municipal que haga cumplir al contratista la póliza de cumplimiento. Hace 3 años se iniciaron las obras de la nueva ESE Hospital Local de Turbaco con una inversión de 6.000 millones de pesos aportados por el gobierno nacional. Los avances, según lo revisado, está en un 98.9%. Ya lo que falta son unas pequeñas adecuaciones para lograr colocar esta gran infraestructura en funcionamiento y al servicio de la comunidad. Con una pandemia a cuesta y varios casos de contagio en el municipio, los turbaqueros no tienen hoy un lugar donde ser atendidos. La violencia contra las misiones médicas aumentó este año casi 20%. No solo se trata de amenazas a especialistas y enfermeras, se registran también lesiones personales, restricciones al tránsito de equipos y hurto de medicamentos.
En lo que va corrido del año, el país registra 85 eventos contra la misión médica, de los cuales 62 son incidentes y 23 son infracciones. Los departamentos que presentan mayor cantidad de afectación son Norte de Santander, Valle del Cauca, La Guajira, Huila, Arauca y Nariño. Ese es el llamado que queremos hacer hoy a las autoridades para que investiguen y sancionen de manera categórica a quien está hoy siendo responsable de estos incidentes, pero también a la comunidad, a los familiares y pacientes para que respetemos. En el mismo sentido se pronunció la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Explicaron que los médicos intensivistas no ganan más o menos plata por la estancia de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Para el intensivista su mayor orgullo es que los pacientes que ingresen salgan vivos en menor tiempo, que gire más la cama y con un uso óptimo de los recursos. El gobierno solicitó a la comunidad, pacientes, familiares y grupos al margen de la ley respetar la misión médica en el marco del derecho internacional humanitario. Y atención a esta historia. 7 empleadas de la Embajada de Venezuela en Colombia están a la deriva. Algunas tienen contratos desde hace más de 40 años. Sin embargo, desde que Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas, no les volvieron a pagar. Nunca les terminaron oficialmente el contrato, ni les dieron tampoco liquidación. Además, todas son madres cabeza de hogar. Trabajo con la embajada hace 42 años. Tengo 28 años trabajando con ellos. Desde hace más de 22 años. Son 7 mujeres, todas cabeza de familia, que desde el año pasado, cuando Maduro cortó relaciones con Colombia, quedaron a la deriva. Un día recibieron un mensaje de WhatsApp y les decían que no volvieran a la sede hasta nueva orden. Hace 15 meses no me han pagado ni mi sueldo ni mis prestaciones sociales. Nos dejaron en total abandono, no tenemos terminación de contrato, no existe ningún tipo de respuesta por parte del gobierno venezolano. Hasta el momento no tienen una carta de terminación del contrato o de despido, es decir, no han recibido una liquidación por décadas de trabajo y tampoco han podido sacar sus cesantías. Ni siquiera tengo una carta de terminación de contrato laboral. No he recibido sueldo ni tampoco pago de mi pensión. Nos deben sueldo, liquidación, nos deben cesantías, no nos han pagado ni salud ni pensión. Pero aún peor, en época de crisis tampoco pueden recibir el subsidio al desempleo. No nos podían ayudar porque nosotros no tenemos una carta donde conste que a nosotros nos han despedido. En ese momento nosotros seguimos vinculados ante la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Nadie les responde, ni el gobierno colombiano, ni el venezolano en cabeza de Guaidó, y menos el de Maduro. Estamos completamente desamparadas, somos madres cabeza de familia. Nadie se ha comunicado con nosotros, así que estamos fregadas todas las compañeras. Muchas dedicaron toda su vida de trabajo y con ellas sus esperanzas de jubilación, y hoy no tienen nada, ni siquiera dónde reclamar. Y las calles de Bogotá reflejan lo que para muchos parecería el final de la cuarentena. Los más expuestos son los ciudadanos que, según Transmilenio, migraron hacia los buses del SITP provisional buscando más economía. En un recorrido por varios sectores comprobamos lo que sucede en el transporte urbano. El gesto de este pasajero que trata de buscar a través de la ventanilla abierta el espacio y oxígeno que el bus no le permite por el sobrecupo es solo un ejemplo de la situación. Utilizan las sillas esas donde dice que no se debe sentar la gente. Los conductores aseguran que están recibiendo capacitaciones para evitar que los pasajeros terminen en contacto muy estrecho. Todas las mañanas nos dan una inducción. Pero en la práctica, algunos no dejan de aprovechar la capacidad completa que tenga el bus. En hora de carga es difícil. Y mucho, pero mucho más complicado cuando a la hora de máxima carga, que es entre las 5 y las 7 de la noche, se suma la ansiedad de los pasajeros por llegar a sus casas y la idea que ya tienen otros tantos de que el coronavirus es una mentira y que subirse a un bus lleno o que ya no tiene espacio no hace ninguna diferencia. Yo pienso que esto ya deben de normalizarlo, hermano. Esto ya no es de tenerle miedo al COVID ni nada de eso, porque eso no sabemos si la verdad exista o no exista, porque eso es una farsa del gobierno, no se sabe. La Secretaría de Movilidad anunció que al menos la mitad de las empresas que hoy operan no han informado ni aplicado los protocolos para cuidar a ciudadanos y trabajadores. Analizaremos si hay lugar o no a realizar o iniciar las investigaciones administrativas correspondientes por el no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad o por el no suministro de información. Hasta la fecha se han inspeccionado 101 empresas de transporte entre taxis, SITP provisional y transporte masivo. El proyecto de cadena perpetua que entra la próxima semana a último debate se enfrenta a una nueva discusión. Algunos de quienes apoyan la iniciativa aseguran que permitir que se revise la pena a los 25 años es un mico que termina beneficiando a los violadores y asesinos de niños. La advertencia la hizo el senador John Milton Rodríguez, quien apoya la reforma de cadena perpetua, pero rechaza la revisión de la pena a los 25 años.
Esto es el colmo. Ese mico no puede ser aprobado en la plenaria en el cierre del debate de este proyecto de ley. No apoyaremos. Otras voces opinan en el mismo sentido. Esta cadena perpetua les abre una puerta de salida a los 25 años. Sorpréndanse. Sin embargo, para Joana Salamanca, hija de Gilma Jiménez y principal promotora del proyecto, este artículo no afecta al verdadero sentido de la prisión perpetua. Ojalá no nos tocara revisar la prisión perpetua una vez ya impuesta a estos asquerosos zampones violadores y asesinos de niños. Yo estoy tranquila porque esta condena sería revisable para quienes sean condenados a prisión perpetua. Quienes apoyan el proyecto creen que esto lo blinda constitucionalmente. ¿Por qué? Porque pudo haber habido un error en el proceso y es bueno revisarlo, pero a los 25 años... La cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños está a un debate de pasar en el Congreso de la República y corre contra el tiempo. Llegó el momento de poner lupa a la corrupción para evitar que los recursos destinados a superar la pandemia del coronavirus se malgasten. Hoy les hablaremos de presuntas irregularidades en un contrato de 52.000 mercados que se adjudicó en Ibagué. En época de pandemia los mercados son sinónimo de vida y en estos días difíciles mucho más. Ahí la responsabilidad de cada mandatario regional en contratar lo mejor al menor precio para evitar boquetes donde se pueda perder plática clave. Tal como lo documenta este informe preliminar de la Contraloría Municipal de Ibagué, que detectó un presunto sobrecosto de 681 millones de pesos en un millonario contrato por más de 5.000 millones de pesos para entregar kits de alimentación a los menos favorecidos. Pero veamos en detalle. Cada mercado fue comprado por la alcaldía de Ibagué en 107.000 pesos y la Contraloría verificó el mismo mercado y la cotización es de 94.100. A simple vista una diferencia de 13.000 pesos en cada mercado, pero si multiplicamos los 52.000 mercados contratados, el presunto sobrecosto llegaría casi a los 700 millones de pesos. En Noticias RCN escuchamos a nuestra gente. Ya hay resultados por sus denuncias, así que comuníquese con nosotros a través de las redes sociales. Le daremos trámite a sus denuncias a los entes de control para evitar que se roben la plata que debe estar destinada a la atención del coronavirus. Gracias por seguir con Noticias RCN. Cerca de 3.000 venezolanos se encuentran en Cúcuta a la espera de que la Guardia de su país los deje ingresar a su territorio. Solo hasta el viernes 300 migrantes podrán cruzar. Los demás tendrán que seguir esperando. Keiber Garrido debe pasar una noche más a este lado de la frontera. No clasificó dentro de los 300 venezolanos que hoy pudieron cruzar el puente internacional. Sí, señor, nos comentaron eso. ¿Cuánto tiempo? Hay como 36 horas más o menos nos están dando para poder circular para el otro país, pero de verdad no nos han dado nada. La mayoría de estos migrantes apoya el albergue temporal en tienditas. Claro, más seguridad y tendríamos los niños en mejor posición, que no se nos enfermen. Inclusive hay niños acá que tienen vómito, están evacuando líquido. La medida de la Guardia de limitar el ingreso de venezolanos obliga a que cerca de 1.000 migrantes permanezcan a la intemperie cerca del puente internacional Simón Bolívar. Lo que queremos es que no abra la frontera para que nos vayamos. Estamos pasando mucha hambre, mucho frío, mucha molestia aquí. Desde hace 24 horas no se permite el ingreso de más buses con venezolanos, lo que reduce levemente la aglomeración de ellos en el puente Simón Bolívar. Atención, un juez acaba de enviar a casa por cárcel al mayor y al sargento de la policía capturados por presuntamente interceptar ilegalmente los celulares de 5 de sus compañeros de la Dijín. Los uniformados fueron los que investigaron a José Guillermo El Ñeñe Hernández. Para el juez de garantías de Bogotá, el mayor Jefferson Tocarruncho y el sargento Wadid Velázquez presuntamente tuvieron responsabilidad en las chuzadas ilegales a 5 de sus compañeros de la Dijín, supuestamente involucrados en el hurto de 250 millones de pesos durante un allanamiento el año pasado en Cali. Existe diferencia razonable para el delito documento público. Los dos policías seguirán siendo investigados por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, falsedad en documento público, utilización ilícita de redes de comunicaciones y fraude procesal. Establecer el montaje judicial que tenía preparado Marquitos Figueroa desde hace un año con el propósito de lastimar específicamente a los investigadores Wadid Velázquez y el mayor Tocarruncho. El mayor Tocarruncho y el sargento Velázquez
fueron los encargados de las intersectaciones legales a José Guillermo El Ñeñe Hernández. No puedes evitar que esto pase. Similac 3 Kit con HMO apoya su nutrición y ayuda a fortalecer las defensas de tu pequeño. Cuídalos con Similac 3 Kit. ¿Los asintomáticos transmiten o no transmiten el COVID-19? Ese es el debate que tiene en el ojo del huracán a la Organización Mundial de la Salud. Esta semana sus directivas han enviado mensajes contradictorios sobre el tema. La primera afirmación sobre el tema fue de la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud. Parece ser raro que un individuo asintomático transmita el virus a otros. Pero un día después dijo que había hecho uso de un término incorrecto para referirse a la transmisión entre asintomáticos. Usé la frase muy raro y creo que es un malentendido decir que la transmisión asintomática a nivel mundial es muy rara. Me refería a un pequeño subconjunto de estudios. Ante la confusión generada, el director de la organización también se pronunció. Desde principios de febrero hemos dicho que las personas asintomáticas pueden transmitir COVID-19, pero que necesitamos más investigación para establecer el alcance de la transmisión asintomática. Los continuos cambios de opinión de la OMS han generado diversas reacciones. El exministro de Salud de Colombia, Mauricio Santamaría, criticó la poca transparencia y la publicación apresurada y a veces incompleta de información por parte del máximo ente de salud. Ahora está tratando de corregir eso emitiendo mensajes que no son claros y tratando de infundir pánico. La OMS también ha cambiado de opinión en varias oportunidades sobre el uso de tapabocas, antibacteriales y desinfectantes. En entrevista exclusiva con Andrea Bernal para Suma la Noticia de NTN 24, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reconoció que en su país puede haber un subregistro en las cifras de muertos por COVID-19. Usted pidió en un momento sincerar las cifras de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasó con esos datos? Es muy posible que no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo haya subregistros. Incluso hay países que en este momento empiezan a sincerar cifras. Ustedes le han dicho al país, miren, estos son 18.000 muertos o 19.000 o 15.000 de más, según estas cifras que son comparables, ¿están ahí? ¿Se lo han dicho? Ningún país ha hecho exámenes a todos los habitantes de sus naciones. Ningún país. El momento en que se hiciera exámenes a todos, seguramente nos vamos a dar cuenta que también la cifra de infectados tiene un subregistro. La restricción de Maduro para dejar entrar a los venezolanos solo 3 días ahora a la semana en la frontera, ¿cómo está afectando al Ecuador? Es una situación catastrófica, solamente comparable al problema del éxodo de Siria. Terrible, terrible para todos los países. A Noticias RCN nos siguen llegando ideas para avanzar en medio de la crisis por la pandemia. Esta es la propuesta de la cantante Maya. Considero que las personas que trabajamos en el entretenimiento, personas y empresas que trabajamos en el entretenimiento, tenemos la responsabilidad de llevar a los diferentes hogares colombianos un mensaje de aliento, un mensaje de positivismo, de optimismo, de estímulo, de amor por la vida, amor por lo que tenemos, amor por lo que podemos dar, con el fin de que podamos superar esta etapa y estemos preparados para lo que viene, que es la reactivación de nuestro país. En Coomeva te decimos gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Haz tus pagos en nuestros canales virtuales. Conócelos en coomeva.com.co. Coomeva nos facilita la vida. Hoy dos grandes de la música popular, Jessy Uribe y Paola Jara, conversaron con Eva Rey. Hablaron de su relación sentimental y de sus carreras profesionales. La pareja también nos interpretó algunos de sus éxitos. En estos momentos estáis, siendo noticia, pero además porque empezáis ese Tour 2020. Contarnos un poquito para aquellos que todavía no tienen muy claro en qué consiste, qué es lo que va a pasar el 20 de junio. Bueno, el 20 de junio tenemos nuestro primer concierto online. Se está preparando una cosa de locos. La gente cree que es un concierto normal, pero no lo es así. Tenemos un equipo de trabajo, mejor dicho, profesional y entregado que va a luces, pirotecnia, el show que estamos montando es muy bonito. En esta ocasión estaremos cantando, pero vamos a interactuar. Son 3 entradas, 3 localidades y una de ellas es que comparten con nosotros como media hora antes de cuando estamos en el camerino. Podremos hacer saludos, saludar a la gente.